amigos y amigas de God Production, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Que Dios me los bendiga, que Dios me los restaure y que Dios me los tenga con salud. ¿Quién por acá? Cristian, una vez más. God Production presenta el primer capítulo de cómo recuperamos la bendición después de perderla. Ya llevamos bastante de este tema, ¿verdad? Fueron 20 capítulos de cómo ganamos la bendición. 7 capítulos de cómo después de ganar la bendición la perdemos. Y ahora es cómo recuperamos la bendición después de perderla. Vamos a comenzar con una serie de prédicas. Vamos a ver qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo. Vimos cómo ganarla, vimos cómo perderla y ahora vamos a ver cómo recuperarlas. Quédese porque la historia que sigue va a estar muy interesante. Vamos a 2 libros muy interesantes de la Biblia. Primera de Samuel y Segunda de Samuel. El profeta Samuel, muy influyente en la historia de Israel, y vamos a conocer la historia de Samuel, y aquí mismo vamos a encontrar la historia del rey Saúl y la historia del rey David también. Entonces vamos a comenzar con el primer capítulo de Primera de Samuel. Vaya, busque su Biblia porque el título es El nacimiento de Samuel. Ahí vamos de una vez porque esto es para mí en lo personal, esta historia de que comenzamos en Éxodo, seguimos en Levítico, seguimos en Números, seguimos en Deuteronomio, seguimos en Josué, Jueces, Ruth y Primera de Samuel. Eso está muy interesante. Hemos aprendido, yo en lo personal he aprendido demasiado y quiero seguir aprendiendo. Y si usted quiere seguir aprendiendo, quédese porque el Espíritu Santo tiene mucho que enseñarnos en estos 2 libros que vienen. Así que vamos ahí. Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Esta queda una vez más demostrado que si uno hace las cosas bien y hace una súplica a Dios, Dios le concede a uno lo que Él crea que es para uno. Ana suplicó, lloró, hasta creían que estaba borracha por el vino y la sidra, y ella ni tan siquiera lo había probado. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó las súplicas de Ana y le dio un hijo llamado Samuel, que después vamos a encontrar quién es Samuel. ¿Qué hizo ese hijo de esa mujer que suplicó a Dios por tener un hijo? Después ella vuelve a la casa de Jehová cuando su hijo fue destetado y hace sacrificios y le presenta al niño de la promesa a Dios. Le dice que va a ser su siervo. ¡Wow! ¿Cómo comienza esta historia? Qué lindo es. Yo cuando la leía tenía ganas de llorar.
de ver cómo Dios le cumple a sus hijos, al que se porta bien. Qué maravilloso. Yo me alegro tanto y se me quieren venir a lágrimas cuando un hijo de Dios se porta bien y Dios lo bendice de gran manera. Pero vamos a continuar en este capítulo número 2, porque ahora viene un título que no es tan bonito. El pecado de los hijos de Alí. Pasamos de algo bonito, ahora vamos a algo, digamos que feo. El pecado de los hijos de Alí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés: ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Primer libro de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia.
Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino,
porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finehés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finehés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: Pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: Enviad el arca del Dios de Israel, y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Primer libro de Samuel, capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: Conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel.
quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué, a Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel.
Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. Aquí vemos que desde el 2, casi al final del 2, después de lo que pasó con Ana y nació Samuel, vemos el pecado de Elí, de los hijos de Elí, hasta la muerte de los hijos de Elí. Vimos la opresión de los filisteos contra Israel, ceñidos contra Israel. A pesar de que trajeron el arca, Dios no los defendía porque le habían fallado. Él se los dijo, ¿se acuerdan? Pídalen a esos dioses, yo ya no los libertaré más. Se cansó y seguía cansado. Aquí en Samuel, en los primeros 7 capítulos, vemos donde siguen estando solos los hijos de Israel. Ya no tienen la protección de Dios. Y vea que en el primer pleito que tuvieron contra los filisteos mueren 4,000 hombres. Y en el segundo pleito mueren 30,000, incluyendo a los hijos de Elí que habían pecado contra Dios, y ya Dios lo había dicho que iba a castigar a la casa del sacerdote Elí, y también se lo dijo por medio de Samuel que iba a castigar la casa. Mueren. Un mensajero va y cuenta lo que pasó, que se robaron, se roban el arca de la alianza, y van y le cuentan a Elí lo que pasó, que murieron sus 2 hijos. Elí tenía 98 años, no soportó lo que había pasado con los hijos, cae de espaldas, se desnuca y muere a los 98 años. Después los filisteos se roban el arca, como les estaba contando, la llevan a la tierra de Asdod, donde está el dios Dragón, y le corta las manos al dios Dagón y los llena de tumores. Después lo llevan a Gat y también los llena de tumores, y después los llevan a Esgrón y los llenan de tumores. Estuvo con los filisteos el arca 7 meses, porque después los devolvieron, y en Bet-Semen cometieron el error, ya sabían que no podían ver el arca, no la podían ver por dentro, y la ven y mueren 50,070 hombres por la desobediencia a Dios. Y ahí estuvo en 20 años. 20 años estuvo para volver a donde tenía que estar el arca. Y en el 7 vemos que Samuel se vuelve juez y empieza a juzgar a Israel. Pero vamos otra vez con la desobediencia. Pero Dios con Samuel quiere recuperar eso. Él quiere recuperar la protección a su pueblo, porque les da un juez y un profeta, que es Samuel, y él quiere recuperar esa conexión que tenían con el pueblo de Israel, a pesar de que en Jueces les dijo que ya no les iba a ayudar más. Él quiere, ya todos murieron, ya prácticamente aquí ya todos esos que pasaron en ese entonces de los jueces ya murieron. Entonces esta nueva generación quiere recuperarla. Y vamos a ir al 8.
Vea qué historia más interesante, todo lo que nos está enseñando el Espíritu Santo de cómo volver a recuperar la bendición, y ellos siguen desobedeciendo. La desobediencia a Dios es lo que mata al ser humano y lo aleja de Dios. Vamos a ir al 8. Y el título del 8 es Israel pide rey. Como termina en Jueces, ¿verdad? Que si no hay rey, si no hay alguien que los dirija, no se portan bien. No hay alguien que hable con Dios, se portan mal, hacen lo que quieren. Lo hablamos y al final de Jueces, ¿verdad? Ahora piden rey para ver si Dios lo rescata de la opresión. Vamos a ver qué pasa después del 8 y vamos a continuar con esa maravillosa historia. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beer-seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: Toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf,
Saúl dijo a su criado que tenía consigo: «Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros». Él le respondió: «He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino». Respondió Saúl a su criado: «Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?». Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: «He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino». Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: «Venid y vamos al vidente», porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: «Dices bien, anda, vamos». Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: «¿Está en este lugar el vidente?». Ellas respondiendo les dijeron: «Sí, helo allí delante de ti. Date prisa pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis». Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: «Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí». Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: «He aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo». Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: «Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente». Y Samuel respondió a Saúl diciendo: «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?». Saúl respondió y dijo: «¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante?». Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: «Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte». Entonces alzó el cocinero una espaldilla, con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: «He aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije: yo he convidado al pueblo». Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: «Levántate para que te despida». Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: «Di al criado que se adelante». Y se adelantó el criado: «Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios». Primer libro de Samuel, capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino,
los cuales, cuando te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Del 8 al 10 vemos donde Dios escoge a Saúl para ser el rey. Vimos la historia de Saúl, que vivía en Benjamín y era una de las familias más pequeñas de Benjamín. Algo vio Dios en él y lo escoge como rey. Pero vamos a devolvernos un toquecito a este último que le dimos al 10. Vamos a ir al 17. Y dice: después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo saqué de Israel de Egipto, yo os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras familias. Y haciendo Samuel que se acercaron todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y lo buscaron, pero no fue hallado.
Preguntaron por qué otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí él escondido entre el bajaje. Entonces corrieron y lo trajeron allí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todos: él habéis visto que al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría: que viva el rey. Samuel recitó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todos los dos pueblos, cada uno a su casa. Saúl también se fue para su casa en Gabá, y fueron él y los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Pero la parte más brava es esa, que les dice: se olvidaron de mí. Quieren rey, les doy rey. Prefieren un rey que los dirija. Yo siempre he sido así, porque cuando no había rey, ¿qué hacían? Lo que les placía, lo que yo quería, en español. Ahora Dios le da un rey. Oiga, en el 8, Samuel le dice al pueblo cómo va a ser ese rey. Y vamos al 10. En 1 Samuel 8, versículo 10: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo, que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, lo mejor de nuestras villas, vuestros olivares, y os dará y los dará a sus siervos. Diezmarán vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siembras, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y serviréis a sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Oiga usted, qué fuerte esto. O sea, prácticamente ya se lo dijo: cuando ellos se quejen del rey que tienen, no clamen a mí, porque yo no voy a responder. Y oiga lo que dice el pueblo, a pesar de las palabras de Samuel. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que haré rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como las naciones. De nuestro rey gobernará y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y se las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye la voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel: varones de Israel, idos cada uno de vuestra ciudad. Qué fuerte, ¿verdad? Cómo Dios antes de todo se lo dice. Se lo dijo con Moisés, se lo dijo con Josué, lo que iba a pasar si le fallaban. Ahora se los dije a Samuel, que quieren otro rey. ¿Cómo va a ser ese rey? Y aún así prefieren un rey a que los gobierne Dios. Qué increíble. Qué increíble. Pero esta historia no se asemeja a la realidad. La realidad prácticamente es parecida
A veces no preferimos a Dios, preferimos cualquier otra cosa que a Dios y después nos quejamos. Aquí ya vamos viendo cómo vamos a recuperar la bendición, ¿verdad? Vemos todo lo que causa la desobediencia y seguimos desobedeciendo. Pero ya está empezando a formarse eso de cómo vamos a recuperar esta bendición. Dios con Samuel se vuelve a acordar de su pueblo, pero me imagino lo mal que se sintió al ver que el pueblo prefiere un rey que a él. Entonces, en el próximo capítulo, en el segundo capítulo, vamos a entrar al capítulo número 11 de Primera de Samuel, y el título es Saúl derrota a los amonitas. Vamos a ver qué más nos quiere enseñar el Espíritu Santo. Hoy nos enseñó demasiado que el clamor, nos enseña una vez más que el clamor Dios lo escucha. También nos enseña que el mal no nos lleva a cosas buenas, siempre nos va a llevar a cosas malas. La desobediencia nos va a llevar a cosas malas. Vemos cómo, a pesar de que él está mal con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel sigue desobedeciéndole, él encuentra hombres para hacer su obra. Ve hombres que son buenos a la vista de Dios, como Samuel y ahora Saúl. A pesar de que les dice cómo va a ser Saúl, aún así el pueblo le dice: quiero rey. Qué barbaridad, ¿verdad? Y eso hacemos actualmente, que a pesar de que el mundo está mal, que el mundo está tan desordenado, que el mundo está tan perdido, Dios escoge entre miles, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, y Él escoge uno que otro para hacer su obra. Él ve gracia en un hombre o en una mujer para llamarlo a su servicio, a pesar de que este mundo está tan mal, porque no queremos volver a ver a Dios, no queremos volver a ver a Jesucristo. Y cuando nos va mal, simplemente nos quejamos de por qué nos fue mal. Entonces, ahí vamos, viendo que Dios, a pesar de todo lo que está pasando, les quiere recuperar la bendición a Israel por medio de Samuel, que es el principal de esta historia. En el segundo capítulo vamos a seguir conociendo a Samuel y vamos a seguir conociendo a Saúl, y vamos a ver cómo gobierna o qué hace Saúl por Israel, a pesar de lo que ya Dios les dijo al pueblo de Israel, lo que va a pasar. Así que hay más historia, hay más reflexión, hay más enseñanza por parte del Espíritu Santo. Si usted no tiene dónde congregarse y vive en San José, Costa Rica, a los alrededores de Purral, ya sea Guadalupe, El Alto, Moravia, Tibás, Coronado, Ibis, El Carmen, Los Cuadros, El Pueblo y Purral Abajo, y todos esos lugares aledaños de Purral, el Ministerio Familiar Casa Betel hace los cultos todos los sábados a las 7 de la noche, a la par de Asembis Purral, en el Salón ACJ. Si usted no tiene dónde congregarse, si usted no sabe dónde es, pero vive cerca, escríbame y le vamos a dar la ubicación para que conozca a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, y salga totalmente nuevo y cambiado.
¿Cómo nos encuentras? En YouTube. Ahí está saliendo el YouTube de God Production. Así como dice ahí, así se escribe, así usted lo busca en YouTube, ahí va a ver todo el material que hemos subido en God Production, todas las prédicas, obras de teatro, la película que tenemos ahí que se llama La Protección Divina, reflexiones y muchas cosas más hemos subido ahí. Usted la puede buscar y puede llenarse de lo que el Espíritu Santo. También ahí está saliendo el Facebook de God Production, G-O-O-D Production. Escríbanme al Messenger, ahí también encuentran todo el material que ha subido el Espíritu Santo a nuestras redes. Escríbame a mi WhatsApp de cualquier parte de Costa Rica, de cualquier parte del mundo entero, sin importar el idioma, que por medio del Espíritu Santo lo vamos a entender y le vamos a dar una excelente consejería. Mi WhatsApp más 506 693 8408. Ahí usted puede hacerme todos los comentarios que usted quiera, o simplemente si quiere conocer al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, sin importar su idioma, escríbame. Hemos llegado al final de otro capítulo de esta enseñanza que nos está dejando el Espíritu Santo. Así que nos vemos en el segundo capítulo de cómo recuperamos la bendición cuando la perdemos. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo proteja, que Dios me lo restaure y que Dios me lo tenga con salud. God Production la volvió a hacer con el primer capítulo de cómo hacemos para recuperar la bendición cuando la perdemos.